En un valle protegido por montañas de cumbres plateadas, existía el próspero y ordenado pueblo de Mediana. Aquí, la vida transcurría bajo un ritmo predecible y una ley no escrita pero más poderosa que cualquier decreto, la medida exacta. Este principio gobernaba desde el comercio hasta la amistad. Se debía dar justo lo equivalente a lo recibido, ni un grano de sal más, ni una sonrisa de cortesía menos. La virtud suprema era el equilibrio, la prudencia, el cálculo sensato. Las emociones desbordadas, los favores no solicitados, las entregas incondicionales eran vistas con desconfianza, como una forma de pobre juicio, un desequilibrio peligroso. En este mundo de balanzas perfectamente niveladas nació Elián, y desde su primer aliento, parecía traer un código distinto en el alma. De niño, si un compañero se caía en el patio, Elián no solo lo ayudaba a levantarse, sino que cargaba con sus útiles todo el camino, le contaba un chiste para animarlo y, si era necesario, llegaba tarde a su casa por acompañarlo hasta la puerta de la suya. Si el viejo Marcos, el herrero ya tembloroso, dejaba caer un martillo, Elián pasaba la tarde entera en la forja, bombeando el fuelle hasta quedar cubierto de hollín, rechazando cualquier moneda con un «hoy me ha pagado enseñándome, señor Marcos». Pronto, las sonrisas condescendientes y los comentarios entre dientes se convirtieron en un murmullo constante. «Ahí va el tonto de Elián», decían los jóvenes, burlones, desde la fuente. «Otra vez regalando su tiempo. No entiende cómo funciona el mundo». Sus padres, Ana y Tomás, honrados tejedores, sufrían en silencio. Amaban a su hijo, pero el que dirán pesaba como una losa. «Hijo», le decía su madre con cariño angustiado, «la bondad es buena, pero sin medida te agotarás y la gente solo se aprovechará». Su padre, más práctico, añadía, «Nadie valora lo que no cuesta, Elián. Pon un precio a tu esfuerzo, aunque sea pequeño. Así te respetarán». Pero Elián, con una calma que desconcertaba, miraba sus manos fuertes y decía, «Si estas manos pueden levantar una carga, y este día tiene horas de luz, ¿no es una tristeza guardarlo solo para mí? El cansancio se va con el sueño, papá. La alegría de haber ayudado, esa se queda». Y así, el apodo se hizo oficial. Dejó de ser el hijo de los tejedores para ser, para siempre Mediana, el tonto. La prueba más dura llegó con el invierno del hambre. Fue una estación cruel que cayó sobre el valle como un manto de hielo y silencio. Las nevadas fueron tan espesas que aislaron Mediana del resto del mundo durante meses. Las reservas de grano, calculadas con la precisión habitual para un invierno normal, comenzaron a menguar a ojos vistas. El miedo, un visitante raro en el pueblo ordenado, se instaló en cada hogar. Las puertas, antes entreabiertas para el saludo vecinal, se cerraron con llave. Las miradas se volvieron esquivas y las manos, agarrotadas sobre las escasas provisiones. En medio de esta escasez gélida, la desgracia tocó a la puerta de los tejedores. Tomás, el padre de Elián, cayó postrado por una fiebre pulmonar que no cedía. El único remedio conocido era un jarabe de hierbas raras que solo el boticario Argo, hombre cuyo corazón parecía haber sido medido con una cucharita de avaricia, guardaba en su almacén. Elián, sin dudarlo, fue a verlo. Argo, tras escuchar la súplica, sonrió sin calidez. «El frasco es valioso, muchacho, muy valioso en estos tiempos. Costaría 3 meses de tu trabajo en mi almacén, limpiando frascos, ordenando hierbas y llevando recados a las afueras, sin importar la nevada». Era un precio exorbitante, casi una esclavitud. Cualquier medianero habría regateado, buscado una alternativa, una medida más justa. La gente que lo escuchó en la plaza, al conocer la propuesta, murmuró, «El tonto lo aceptará. Ya verán». Y Elián, mirando los ojos gélidos de Argo, solo preguntó, «¿Y si empiezo hoy mismo?». Durante 3 meses largos, Elián se entregó. Salía antes del amanecer, abriéndose paso entre ventisqueros para llegar a la botica. Sus manos, hábiles para el telar, se agrietaron con el agua helada y los ácidos. Argo, implacable, le encargaba las tareas más duras y desagradables, probando una y otra vez los límites de su tontería. Pero Elián nunca se quejó. Finalmente, con el frasco del jarabe en sus manos magulladas, corrió a casa. El remedio funcionó. La fiebre de Tomás cedió. Esa noche, mientras su padre dormía por primera vez en paz, Ana abrazó a su hijo llorando. «Te llaman tonto, hijo mío», susurró, «pero esta noche, tu tontería le ha devuelto la vida a tu padre». La noticia, sin embargo, no conmovió a todos.
En la taberna, algunos decían, Argo lo explotó. Con lo que trabajó, pudo haber comprado 10 frascos en tiempos normales. Un negocio tonto. Con la primavera, la vida volvió a Mediana, pero las cicatrices del invierno permanecían. Muchas familias, por haber guardado su grano con demasiado celo, se encontraron sin semillas para sembrar. La parcela de la familia de Elián, aunque pequeña, era fértil. Él y su padre, ya recuperado, trabajaron duro y obtuvieron una cosecha de maíz y trigo suficiente para su año, con un pequeño excedente. Fue entonces cuando Elián notó el estado del campo vecino. Perteneciente a la familia de Leandro, un hombre orgulloso que siempre lo había despreciado abiertamente, estaba yermo. Leandro, en su obsesión por guardar todo durante el hambre, había incluso consumido las semillas. Ahora, arruinado, demasiado orgulloso para pedir ayuda, miraba su tierra estéril con desesperación silenciosa. Una mañana, al alba, Leandro se asomó a su ventana y vio una figura encorvada en su campo. Con rabia, pensó en un intruso y salió dispuesto a echarlo. Pero al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Era Elián. Había trazado surcos rectos y estaba sembrando, metódicamente, las semillas de su propio excedente. «Tonto, ¿qué crees que haces?», rugió Leandro. Elián se levantó, limpiándose el sudor de la frente. «Siembro, señor Leandro. La tierra está triste sin vida, y yo tengo semillas de sobra». «No te pedí nada. No quiero tu caridad», insistió el hombre, aunque su voz temblaba. «No es caridad», respondió Elián con calma. «Es solo una siembra. La cosecha será suya. Solo le pido que, si algún año yo estoy en necesidad y usted tiene excedente, recuerde este día». Dicho eso, volvió a su trabajo. Leandro se quedó mudo, observando cómo aquel joven al que siempre había menospreciado labraba su salvación sin pedirle ni un vaso de agua. La noticia corrió. ¿Vieron? Sembró todo su excedente en el campo del viejo Leandro, que ni siquiera lo saluda. Es que el tonto no tiene remedio. Ahora su familia pasará apuros si algo falla. Pero algo cambió en la mirada de Leandro. El desprecio comenzó a transformarse en una confusión profunda, en un silencio pensativo que lo acompañaba mientras veía crecer, verdes y esperanzadores, los brotes en su campo. El río veloz, que bordeaba Mediana, era cruzado por un viejo puente de madera, la única conexión con la ruta de los mercaderes. Un año, tras unas lluvias torrenciales inusuales, el río bajó embravecido y una de las pilas centrales del puente cedió, dejándolo inestable y peligroso. El alcalde convocó a una asamblea. Se necesitaban fondos y manos para repararlo con urgencia, antes de que la siguiente crecida se lo llevara por completo. Se decidió recolectar una contribución obligatoria de cada familia, según sus medios, y organizar turnos de trabajo comunal. Muchos se quejaron de la cuota, argumentando que ellos usaban poco el puente. Los turnos de trabajo se llenaban con lentitud. Siempre había una excusa. Elián, por supuesto, fue el primero en apuntarse. Pero hizo algo más. Tras hablar con su familia, que ahora entendía un poco más su corazón, aportó una suma que duplicaba la contribución que les correspondía, fruto de vender una valiosa manta que su madre había tejido durante meses. «Es para acelerar la compra de la madera buena», dijo simplemente, y en los turnos de trabajo no se limitaba a su horario. Estaba allí al amanecer, ayudando a preparar las herramientas, y se quedaba después del anochecer, asegurando que todo estuviera recogido y seguro. Cargaba las vigas más pesadas, se metía en el agua fría del río para colocar los refuerzos, y siempre con un ánimo que contagiaba a los pocos que trabajaban con él. La víspera de la tormenta pronosticada, el puente aún no estaba listo. La última viga crítica, la más pesada, necesitaba ser colocada. Los hombres, exhaustos y temerosos del aguacero que ya comenzaba, dudaban. «Mañana», decían, «con la tormenta es demasiado arriesgado». El cielo era de plomo. Elián miró la viga, miró el puente a medio hacer, y pensó en el mercader de medicinas que debía llegar la semana siguiente, en los agricultores del otro lado que necesitaban vender su verdura fresca. Sin decir una palabra, se ató una cuerda a la cintura y, con esfuerzo sobrehumano, comenzó a arrastrar la viga pesada hacia el borde del puente. Uno a uno, avergonzados por el valor de aquel a que llamaban tonto, otros hombres se unieron. Juntos, bajo las primeras gotas gordas, colocaron la viga en su sitio justo cuando el cielo se abría en un diluvio. El puente quedó firme. Esa noche, mientras la tormenta rugía, Mediana estaba a salvo. En la taberna, calientes y secos, algunos aún murmuraban: «Qué suerte tuvimos de que el tonto fuera tan insistente».
aunque casi se mata por ello, innecesariamente. Pero por primera vez, la palabra tonto no sonaba solo a burla. Sonaba a algo más complejo, a una fuerza de la naturaleza, incómoda, pero innegablemente útil. El verano siguiente fue abrasador. Una tarde, un rayo cayó en el granero de la familia de Soraya, una viuda con 3 hijos pequeños, en las afueras del pueblo. Las llamas, avivadas por el viento seco, se elevaron voraces, amenazando con saltar a las casas vecinas y, de ahí, al bosque y al pueblo mismo. Se tocó la campana a rebato. Los medianeros, organizados, formaron una cadena humana desde el pozo más cercano. Pero el calor era insoportable. Las chispas volaban y el granero principal era una pira gigante. De repente, se oyó un grito desgarrador en mitad del estruendo del fuego. Era el hijo menor de Soraya, Mateo. En la confusión, el niño, asustado, había escondido su único tesoro, un cordero que le servía de compañía, en el pequeño cobertizo trasero, que ahora era un infierno. «Mateo, no», gritó Soraya, viendo cómo su hijo se soltaba de su mano y corría hacia las llamas. 2 hombres intentaron agarrarlo, pero retrocedieron ante la cortina de calor. En ese momento de horror paralizante, una figura salió de la cadena humana y corrió hacia el fuego. Era Elian. No lo pensó. No calculó riesgos ni posibilidades. Solo vio a un niño que iba a morir por amor. Se lanzó entre las llamas que ya devoraban la puerta del cobertizo. Los segundos que siguieron fueron una eternidad. El crujido de la madera, el llanto de la madre, el silencio aterrado del pueblo. De repente, una viga del techo se derrumbó con un estruendo, levantando una nube de chispas. Todos dieron un paso atrás, el corazón encogido. «¿Se los llevó a ambos?», gritó alguien. Pero entonces, de entre el humo espeso y las brasas, surgió la figura de Elian, tambaleándose, con el niño Mateo aferrado a su cuello, milagrosamente, el cordero blanco ahora ennegrecido bajo su otro brazo. Cayó de rodillas a salvo, la ropa humeante, el cabello chamuscado, las manos y brazos con graves quemaduras. El pueblo entero se quedó en silencio. No hubo murmullos, no hubo comentarios. Solo el crepitar del fuego que comenzaba a ser controlado y la respiración jadeante de Elian. Soraya abrazó a su hijo y luego miró a su salvador. Cayó de rodillas ante él, sin palabras, solo con lágrimas de gratitud infinita. Esa noche, en Mediana, nadie lo llamó tonto. Pero tampoco sabían qué llamarlo. Su acción los había dejado sin lenguaje, confrontados con algo que excedía todas sus medidas. Un amor sin cálculo, dispuesto a darlo todo, hasta la vida misma. Las quemaduras de Elian fueron profundas. Pasó semanas postrado, cuidado por su madre y por Soraya, que se turnaban para aliviar su dolor. La piel de sus manos y antebrazos quedó marcada con cicatrices rugosas, un recordatorio permanente de aquel día. Cuando por fin pudo salir a la calle, Mediana lo miraba diferente. Ya no había burlas abiertas. Había un respeto incómodo, casi temeroso. La gente lo saludaba con una inclinación de cabeza, pero evitaban su mirada. Su existencia era ahora un espejo que reflejaba la pequeñez de sus propias medidas. Elian, por su parte, no cambió. Aceptaba los saludos con la misma sonrisa serena, aunque sus manos, antes fuertes y ágiles, ahora tenían dificultad para tareas finas. Ya no podía tejer como antes. Un día, Leandro, el hombre cuyo campo había sembrado, se acercó a la casa de los tejedores. No dijo nada, solo dejó un saco de su primera y abundante cosecha ante la puerta y se fue. Otros gestos callados siguieron. Una cesta de huevos aquí, una jarra de leche allá, dejadas anónimamente en su umbral. Era el agradecimiento mudo de un pueblo que comenzaba a cuestionar su propio credo, pero que aún no encontraba las palabras. Elian no usaba estos regalos solo para su familia. Los compartía con otros que sabía en necesidad. El círculo de su tontería se expandía, ahora en silencio, como una corriente subterránea. Sin embargo, algunos corazones endurecidos, como el del boticario Argo, seguían viéndolo como una anomalía peligrosa. «Se ha vuelto un mártir», murmuraba Argo, «y ahora todos se sienten en deuda. Ha trastocado el orden. Un acto de locura no debería definirnos». Pero sus palabras ya no encontraban el eco de antes. La gente las escuchaba y miraba sus propias manos, limpias y sin marcas, y sentían una punzada de algo nuevo: vergüenza. Un año después del incendio, llegó a Mediana un forastero. Era un hombre mayor de aspecto sencillo, pero con ojos de una penetración extraordinaria. Se llamaba Silvano y era un artesano viajero, especialista en reparar objetos de valor espiritual. Se interesó por la iglesia del pueblo,
pequeña y algo descuidada, y ofreció restaurar sin costo el viejo crucifijo de madera que presidía el altar, cuyas tallas se estaban deslizando. Mientras trabajaba en la iglesia, Silvano no tardó en oír hablar de Elián. Le contaron las historias, siempre con el adjetivo tonto flotando en el aire, aunque ahora pronunciado con menos convicción. Una tarde, encontró a Elián sentado en un banco de la plaza, mirando cómo los niños jugaban. Se sentó a su lado. «Me han hablado de ti», dijo Silvano suavemente. «Dicen que das todo lo que tienes, sin guardar nada para ti». Elián miró sus manos cicatrizadas. «No es exactamente así, maestro. Recibo mucho. El abrazo de mi madre, la sonrisa de un niño salvado, la paz de un día de trabajo honesto. No soy pobre». Silvano asintió, observando no las cicatrices, sino la luz en los ojos del joven. «¿Y nunca te cansas? ¿Nunca sientes que el mundo te toma ventaja, que tu bondad se desperdicia en terrenos áridos?» Elián pensó un momento. «Maestro, cuando riegas una planta, no le exiges que florezca al instante. Riegas porque es tu tarea, porque el agua es buena. A veces la planta florece, a veces tarda, a veces se seca, pero el agua nunca es desperdiciada. Cambia la tierra, aunque no veas la flor. Yo solo soy un poco de agua». Silvano guardó silencio por un largo rato. Luego, poniendo una mano sobre el hombro de Elián, dijo palabras que el joven no entendió del todo, pero que sintió como una semilla en lo profundo. «No son los sabios de este mundo los que cambian el curso de los ríos, Elián. Son los tontos que, al darlo todo, muestran que el amor es la única medida que no se agota. Tu vida no es un desperdicio, es un testimonio. Y un testimonio, tarde o temprano, encuentra oídos para escucharlo». Esa noche, por primera vez, Elián lloró, no de dolor, sino de una comprensión profunda y solitaria. Alguien lo había visto, alguien había nombrado su verdad. El invierno volvió, menos cruel que el del hambre, pero trajo consigo una fiebre contagiosa que afectó a muchos niños. Elián, cuya salud había quedado algo quebrantada tras el incendio, cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumía, y su familia, con recursos ya limitados por su incapacidad para tejer, se desesperaba. La noticia corrió rápido. Y entonces algo extraordinario sucedió en Mediana. Soraya fue la primera. Llegó con ollas de caldo. Se sentó junto a su lecho y lo cuidó como a un hijo, turnándose con Ana. Leandro vino después, trayendo leña seca de la mejor calidad para mantener el fuego de la habitación siempre alto. El herrero Marcos, ya muy viejo, mandó a su nieto con unas mantas gruesas. Y uno a uno, en un goteo constante y silencioso, los vecinos comenzaron a llegar. La familia del mercader a quien el puente salvado permitió seguir comerciando, mandó medicinas caras. La mujer a quien una vez ayudó a cargar su fardo pesado, traía pan recién horneado cada mañana. Hasta el alcalde, quien había administrado las medidas exactas del pueblo, mandó a un médico de la ciudad vecina. La casa de los tejedores, antes marcada por la compasiva lástima hacia el tonto, se llenó de un fluir constante de atención, comida y cuidados. Nadie lo organizó. No hubo asamblea ni cuota obligatoria. Fue brotar espontáneo de algo que había sido plantado a lo largo de los años, con cada semilla de trigo regalada, cada viga cargada, cada paso hacia el fuego. Ana, llorando de emoción, le susurraba a su hijo delirante: «¿Ves, Elián? ¿Ves? Tu cosecha. Estás cosechando tu cosecha». Elián, en un momento de lucidez, vio las caras de sus vecinos rondando su casa, y una paz inmensa lo inundó. No era que hubieran calculado una deuda. Era que, finalmente, sus corazones habían aprendido a latir en un nuevo ritmo, el ritmo de la reciprocidad no obligada, sino nacida del amor. Elián no logró superar la enfermedad. Las secuelas del incendio y la debilidad de su cuerpo, gastado en dar sin medida, no pudieron con la fiebre. Murió una mañana tranquila de invierno, rodeado de su familia y de un pueblo que velaba en silencio afuera. Su muerte no fue recibida con el alivio de quien se libra de una molestia, sino con un duelo profundo y unificador. Al prepararlo para el entierro, vistieron su cuerpo con una tela sencilla. Pero cuando lo colocaron en su ataúd, hecho de la madera sólida del puente que ayudó a salvar, ocurrió algo. Uno a uno, los habitantes de Mediana comenzaron a acercarse. Soraya colocó sobre su pecho una pequeña estatuilla de un cordero de madera, tallada por su hijo Mateo. Leandro puso un puñado del grano más dorado de su primera cosecha buena. El herrero puso un pequeño clavo de hierro forjado con sus propias manos.
Un niño al que ayudó con sus estudios puso una pluma. Otros pusieron flores, piedras lisas del río, trozos de tela. Cuando terminaron, el cuerpo sencillo de Lian estaba cubierto por un mosaico de ofrendas simples, cada una historia, un agradecimiento, un pedazo de corazón transformado. En su funeral no hubo sermón largo. El forastero Silvano, que había esperado, dijo solo unas palabras. Vieron a un hombre a que llamaron tonto por darlo todo. Hoy, miren a su alrededor. Miren sus propias manos, que ahora saben dar sin medir. Miren sus corazones, que ahora conocen una gratitud que no tiene precio. Elián no se ha ido. Ha plantado su testimonio en la tierra más fértil, la de sus almas. Su fe, una fe simple en la bondad, ha obrado este milagro. Ya no es el tonto. Es el testimonio, y su historia, desde hoy, es la semilla de este pueblo nuevo. Y así fue. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, no enterraron solo a un hombre. Enterraron el viejo lema de la medida exacta. Sobre esa tumba, creció un rosal silvestre de flores particularmente resistentes y fragantes. Han pasado décadas desde la partida de Elián. Mediana ya no se llama Mediana. Ahora es pueblo del testimonio. La plaza donde una vez se burlaron de él tiene ahora una fuente sencilla, y en el centro, no la estatua de un héroe imponente, sino la figura serena de un joven con las manos extendidas, mostrando sus cicatrices, con un cordero a sus pies. Los niños no aprenden en la escuela a calcular hasta la última moneda, sino la historia de Elián. Aprenden que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se da, y que a veces la mayor sabiduría parece tontería a los ojos del miedo. El puente que salvó lleva su nombre. El campo de Leandro, ahora propiedad de sus nietos, es conocido como la parcela de la segunda oportunidad. El testimonio de Elián, su fe inquebrantable en el amor como única ley necesaria, transformó por completo la vida del pueblo. Gente de otros lugares viene a escuchar la historia. Vienen cansados de un mundo de cálculos y desconfianza, y se sientan junto a la tumba de Elián, ahora cubierta por un rosal gigante y siempre en flor. Se llevan no un souvenir, sino una pregunta. ¿Qué podría suceder en mi vida, en mi comunidad, si me atreviera, solo un poco, a ser tonto por dar? La historia se narra en las noches de invierno, junto al fuego, y siempre termina con las mismas palabras, pronunciadas por los ancianos que atestiguaron el cambio. Lo llamaron tonto por darlo todo, ignorando que al dar todo, lo ganaba todo. Hoy, su historia no es solo suya, es nuestra. Es el testimonio de que la fe más simple, la que actúa con amor desmedido, puede cambiar montañas. Y su fragancia, como la de estas rosas, perdura para siempre. Así, en la quietud del valle, el testimonio de un tonto sigue floreciendo, generación tras generación, recordándole al mundo que a veces, la medida del cielo es un corazón sin medida.